Buenas tardes a todos. Soy Ruth, la responsable del Centro de Barcelona, y os voy a presentar a Javier Alonso, que es profesor de la sede de Madrid y tutor de Madrid también. Bueno, no sé, Javi, si quieres añadir algo más. Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Gracias, Ruth. Para mí es un placer estar aquí con todos y poder hablar de algo que me apasiona, que son las plantas desde el punto de vista terapéutico y, por qué no, también ver la aplicación también pues, culinaria que en un momento dado puedan tener algunas de ellas. Por ahondar un poquillo en todo lo que la presentación que me ha hecho Ruth, soy profesor de fundamentos en la Escuela de Madrid, todo lo que subyace a lo que es toda la teoría básica que subyace a lo que es la medicina tradicional china, también de técnicas acupunturales y de las asignaturas clínicas de medicina interna en acupuntura y especialidades también en acupuntura. Y soy un gran apasionado de lo que es la fitoterapia y la dietoterapia energética desde el punto de vista de la medicina china. De ahí cuando me sugirieron impartir un webinar para potenciales alumnos y gente pues, bueno, que gusta de estudiar la medicina china, pues no tuve la menor duda de poder hablar un poquillo sobre la fitoterapia y la situación, no la situación, sino un poco características de la fitoterapia china, que a la vez también todas estas características se pueden aplicar a lo que son los alimentos, ¿verdad? Entonces, pues sin más dilación, si tenéis todos a bien, pues empiezo con la presentación. Voy a compartir pantalla. Gracias, Ruth. Te dejo, Javi, hasta luego. Venga, gracias. Comparto pantalla. Y estamos aquí. Sí. Vale. Bien, ¿me escucháis todos? El webinar lo he llamado Plantas que curan y alimentan. Y partiendo de la base, pues que quería hablaros un poco de dónde viene esto, porque las plantas, la fitoterapia china, pues se remontan al principio de los tiempos, ¿no? Pues bueno, el hombre por observación de la naturaleza y por una, digamos, un aspecto muy relacional, pues empezó a probar plantas de acuerdo con pues las situaciones que le iban sobreviniendo. Entonces, en China, fijaos, en el siglo III antes de nuestra era, ya existía como un canon que se llamaba Recetas para 52 enfermedades, donde se recogían, además de bueno, pues sortilegios y exorcismos, información sobre la preparación de fórmulas en decocción o también la formación de píldoras, que eran como las plantas un poquito amasadas o comprimidas de alguna manera. Entonces veis que pues bueno, esto viene muy de antiguo. Luego llegó el canon interno del Emperador Amarillo, que es una de las obras de referencia que aún está vigente para todo estudiante y practicante de medicina tradicional china. Y este canon, pues como veis ahí, pues inició el proceso de sistematización de la medicina tradicional china. Marcó un poco lo que fueron las estructuras de los fundamentos en ello. Es muy bonito el canon de medicina, el canon interno del Emperador Amarillo, puesto que es también como una especie de homenaje, un gesto, un guiño a la manera que se tenía antes de transmitir los conocimientos. Y está escrito pues, en un estilo de diálogo. Entonces, pues es el diálogo entre el doctor Chipo y el Emperador Amarillo. Las preguntas están muy estudiadas y las respuestas, pues por supuestísimo, también están en consecuencia estudiadas. Y al establecer este proceso de sistematización, este libro, en la primera parte del clásico se denomina las cuestiones sencillas, se esbozan las primeras alusiones a sabores de materias y alimentos, así como su relación con los chanfu, con lo que son las vísceras y las entrañas.
ya que un concepto principal de lo que es la dietoterapia, los alimentos y la fitoterapia por extensión, es que uno tiene que comer en función de la afinidad de lo que esa hierba o ese alimento tiene con las diferentes partes de tu cuerpo, con lo que llamamos en medicina china los chanfu, ¿vale? Que son nuestras vísceras, todo lo que son nuestros órganos. Por otro lado, más tarde, Tan Tong-jin, que escribió pues, uno de los libros también más importantes, uno de los clásicos más importantes que se estudia y que hacemos referencia en nuestra escuela, que es la teoría de las enfermedades causadas por la agresión del frío y otras misceláneas, Shang Han Lun, también hizo referencia a esta misma preparación, sabores y la preparación y cómo también recolectar ciertas plantas. Jingqi Yao Lue también aplica la metodología establecida en el Shang Han Lun a las patologías de orden interno. Este médico que veis aquí en este grabado, Sun Simiao, es a la medicina china pues lo que al arte o al Renacimiento podría haber sido Leonardo da Vinci. Permitidme esa comparación o permitidme esa analogía. Por una sencilla razón, este hombre fue un gran estudioso, este hombre fue un gran médico integrativo. Fijaos que estamos hablando de lo que es el siglo IX después de Cristo, y este hombre pues lo único que quería era ayudar a la gente y no importaba de dónde viniese la información que extraía para poder tener un buen diagnóstico y poder establecer un buen principio terapéutico con que tratar a la persona y mejorar su vida, ¿no? Este hombre tiene dos principales obras, una que son fórmulas de urgencias de valor incalculable y también el suplemento de las fórmulas de valor incalculable. Y que han sido pues, bueno, pues dos de las obras precursoras de los grandes tratados de fitoterapia dentro de lo que es la medicina tradicional china. Este hombre se contaban maravillas de él, ¿no? Y hay mucho también de leyenda, ¿por qué no? Pero lo que nos tiene que quedar es que nunca, nunca, jamás desechó cualquier tipo de diagnóstico, cualquier acercamiento de diagnóstico, por raro que fuese, porque él siempre decía que algo podría aportar y siempre había ahí algún porcentaje de que cuanto más, digamos, más información tuviese sobre el paciente y sobre las causas y la fisiopatología de los síndromes que estaba sufriendo, pues mejor sería para poder establecer, como os he dicho, el diagnóstico y el principio terapéutico. Otra de las obras es ya en el siglo VIII, Chen Changqi, en la obra Suplemento a la materia médica, donde ya propone el sistema de categorización conocido como los 10 tipos de fórmulas. Esos 10 tipos de fórmulas, como veis, pues para que veáis cómo no solamente lo que es la fitoterapia, todo esto ya digo que puede ser aplicado también a la dietoterapia, es decir, a los alimentos. Pues hay fórmulas dispersantes que tratan la congestión o el acúmulo. Algo que disperse, por ejemplo, es cuando uno se resfría, ¿no? Entonces, uno cuando se resfría se congestiona y lo que necesitamos es algo que disperse, por ejemplo, con sabor picante. Fórmulas que eliminan el bloqueo, que tratan el estancamiento o el bloqueo. Normalmente nos solemos estancar o bloquear cuando, por ejemplo, hemos comido mucho. Imaginaos una Navidad donde siempre nuestra madre, mujer, abuela nos dice come más, come más, come más, ¿no? Y entonces nuestro estómago está que revienta y se estanca. Pues necesitamos una materia para poder resolver ese estancamiento o ese empacho, como lo decimos, ¿no? También se puede aplicar esta fórmula de eliminar el bloqueo para cuando hay bloqueos por estrés, ¿vale? Lo que llamamos nosotros bloqueo o estancamiento de chi del hígado. Fórmulas tonificantes, que eso es muy fácil de poder entender, es cuando tú estás débil, necesitas tonificarte, bien en el aspecto de tu vitalidad o bien en el aspecto más trófico, que sería el aspecto de la sangre, ¿no? Pues bueno, pues hay fórmulas que tratan esa debilidad. Fórmulas purgantes, pues bueno, tratan el acúmulo o bloqueo con producción de calor. Normalmente solemos identificar algo
algo purgante cuando tenemos algún tipo de acúmulo o bloqueo en los intestinos, ¿no? Con algún estreñimiento. En nuestros estudios de medicina china en la escuela, una de las cosas más importantes que aprendemos es que no todos los estreñimientos son iguales, es decir, entonces no necesariamente tenemos que purgar por defecto, sino que tenemos que examinar bien cuáles son las características del paciente, porque, por ejemplo, a un paciente que está muy débil, un paciente mayor, de una edad mayor, y que no tiene fuerzas para poder excretar sus heces, no le puedes purgar, porque entonces le debilitarías muchísimo, muchísimo más y le podrías poner en peligro. De ahí la necesidad siempre de un buen diagnóstico, ¿vale? Y un buen asentamiento de los principios terapéuticos. Purgantes, pues bueno, pues hay muchas maneras de purgar. Hay una que está muy de moda y que yo normalmente lo suelo desaconsejar por peligroso, que es el ingerir aloe vera, ¿vale? El aloe vera pues puede ser bueno a lo mejor para purgarte cuando en realidad lo necesitas, pero te puede fastidiar otras esferas funcionales de tu cuerpo que son muy, muy, muy necesarias, como la esfera digestiva, ¿no? La del estómago y el bazo. Vale, fórmulas ligeras que tratan el exceso superficial o externo, ¿vale? Esto es una fórmula ligera, por ejemplo, tendrían materias como la menta, por ejemplo, o tendrían materias como la flor de crisantemo chino, o tendrían materias como siempre con la flor, ¿no? Que es mucho más ligero, y la flor, como son las partes aéreas de la planta, pues siempre tienen algo... digamos, una naturaleza ascendente y que te despeja, ¿vale? Entonces, por eso tratan el sexo superficial o externo. Fórmulas pesadas que tratan ansiedad, timidez o miedo. Ahí en China sí se utilizan mucho las materias minerales, en Europa y en América creo que no tanto, porque las materias minerales pueden ser incluso tóxicas si no se tratan bien, ¿no? Pero bueno, están ahí las fórmulas pesadas. Luego fórmulas lubricantes, donde tratan acúmulos tangibles, fórmulas astringentes que tratan la pérdida o el escape, fórmulas secantes que cuando hay muchísima humedad o flema pues necesitamos que se seque y que se resuelva de una manera muy efectiva, y por el contrario, fórmulas hidratantes cuando hay mucha sequedad dentro de lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esos son los 10 tipos de fórmulas que en este libro aparecían. Como veis, un gran abanico de alternativas terapéuticas para poder aplicar dependiendo de cómo nos venga el paciente. Aquí tenemos a Li Zhen, que fue un gran erudito y sistematizó con el Ben Chao Kan Mu, la gran materia médica, pues sistematizó la fitoterapia, y esta obra cuenta con como veis ahí, 1892 materias clasificadas y está traducida a 60 idiomas. Y es una fuente en la que actualmente se dirigen los autores actuales para fundamentar teorías terapéuticas. Es un clásico y es digamos, una gran obra de referente que normalmente se suele recomendar adquirir a los terapeutas que funcionen también con fitoterapia y con dietoterapia, ¿por qué no? Bien, vamos a ir hablando de lo que son las propiedades de las materias medicinales en medicina tradicional china. Y con lo que son las materias medicinales también vamos a hablar los alimentos. Porque recordáis a Sun Simiao, el de unas cuantas diapositivas atrás. Sun Simiao lo que establecía era que decía que allá donde no llegan los alimentos debe de ponerse lo que es la fitoterapia. Es decir, que necesitamos tratar cualquier tipo de enfermedad en un principio con los alimentos. Los alimentos son muy fundamentales, son muy, muy, muy importantes. En China también se dice que el padre de cualquier enfermedad puede ser cualquiera, pero la madre siempre es la dieta. Entonces, veis la relevancia. Yo por experiencia
he visto que cualquier tipo de enfermedad, cualquier enfermedad con unos pequeños toques dietéticos evoluciona exponencialmente, evoluciona favorablemente de forma exponencial, muy rápidamente. Por ello es necesario que cualquier terapeuta o potencial terapeuta pues aprenda las características de las materias para poderlas aplicar en su práctica diaria. Entonces, las propiedades de las materias médicas medicinales y de los alimentos se pueden reducir en, primero, naturaleza, ¿vale? Segundo, sabor. Tercero, la relación con los meridianos, la afinidad, hacia dónde van los meridianos y con los órganos, por supuesto. Cuarto, la tendencia. Y quinto, la toxicidad. Vamos a ir viendo uno por uno. En cuanto a lo que es la naturaleza, podemos tener 5 naturalezas diferentes. La caliente, la tibia, la neutra, la fresca y la fría. ¿Vale? Materias calientes, pues se me ocurre, por ejemplo, la cayena, la corteza de canela, que no la rama, ¿vale? El jengibre seco, ¿vale? Tibias se me ocurren, pues el ginseng, podría ser una planta tibia, o el regaliz, o también el astrágalo, y así sucesivamente. Fresca, por ejemplo, pues podrían ser todas las hojas, como por ejemplo la hierbabuena, la menta, el perejil, el cilantro, todas son picantes frescas, ¿no? Entonces esas refrescan. Y frías, pues podría ser la soja, más materias frías, las materias minerales suelen ser muy frías, entonces por eso hay que tener muchísimo cuidado con ellas. ¿De acuerdo? En cuanto a sabor, pues tenemos todos esos sabores, principalmente son 5, aun cuando también añadimos lo que es el insípido, el tan, el que está en último lugar. El primero es picante. El picante induce a la diaforesis y activa el chi y la sangre. Cuando nosotros necesitamos sudar porque estamos bloqueados por un ataque de viento frío, o nos hemos resfriado y necesitamos sudar el catarro, que se suele decir, pues es bueno poder tomar materias picantes. Cuidado, porque las materias picantes pueden ser frescas y pueden ser calientes. Entonces, dependiendo también de la época del año en la que estemos, merece la pena deberíamos tomar o bien una materia picante caliente o una materia picante fresca. Ahora mismo acabamos de entrar en la primavera y en la primavera no interesa el hecho de tomar mucho picante caliente, sino picante fresco. ¿Vale? Y como veis ahí, induce a sudoración, a la diaforesis, y activa el chi y la sangre, es decir, que mueve lo que se ha parado. Dulce, tonifica el chi, tonifica yang, nutre la sangre y regula lo que es el yao medio. El yao medio es nuestro aparato digestivo, podríamos decirlo como comparación, y modera los efectos de otras materias. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, se me ocurre el regaliz. Normalmente en cualquiera de los remedios caseros que podamos tomar para un resfriado, voy a tomar el resfriado como algo así muy recurrente, es preferible echarle una cucharadita de miel o acaso un poquito de azúcar cristalizada para que esas materias picantes y calientes que normalmente solemos tomar para poder inducir a la diaforesis, las podamos controlar y digamos, sí, haz que sude, pero no tanto, porque si sudo demasiado pierdo líquidos y entonces pues ahí me debilito. ¿Entendéis, verdad? Entonces, pues bueno, lo dulce implica algo como algo muy moderador, muy de que todo el mundo se lleve bien, ¿de acuerdo? Es un gran moderador, es como alguien que modera un debate donde hay pues, opiniones encontradas y acaloradas. Pues exactamente igual. Luego tenemos lo amargo, ¿no? Que elimina el calor, purga el fuego, trata movimientos patológicos del chi y armoniza lo que son las entrañas y seca la humedad.
Es muy bueno lo amargo para cuando hay un acúmulo de humedad, porque induce eso, lo amargo induce también a la diuresis, es que puedas expulsar los líquidos vía orina de una manera muy efectiva y así poder eliminar tanto calor, que el calor no es bueno para nuestro medio, y armonizar los jugos. Es muy buena, pues como algo exponente de amargo, pues el té, el café, ¿vale? La chicoria y algunas tisanas de plantas amargas que pueden ser muy buenas, pues por ejemplo, para poder drenar el hígado cuando el hígado está un poquillo congestionado. No hay que drenar por el hecho de drenar, ¿no? Sino que tiene que estar todo bien diagnosticado. Más ácido, Swan, que es el ácido o el sabor acre que astringe y consolida, ¿no? Se me ocurre cualquier cítrico, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que alguien pues, ha tenido pues, una gastroenteritis y bueno, pues está perdiendo muchísimos líquidos. Normalmente lo que se suele hacer es en un poco de agua caliente unas gotas de limón, también con un poquito de miel o de algo dulce para poder astringir. Es como una especie de brebaje terapéutico casero, pero que ese ácido lo que hace es astringir la pérdida de líquidos que podamos tener. Y ante todo consolida. Luego salado, el que activa y armoniza los intestinos y reblandece las masas duras y dispersa acúmulos. Salado, por ejemplo, es todo lo que venga de mar, ¿de acuerdo? Todo tiene sabor salado. Y hay muchas otras materias también que tienen ese sabor salado. En cuanto a lo que son los sabores, ninguno tiene que preponderar sobre el otro, es decir, todos tienen que estar en armonía. Uno de los grandes logros, si pudiésemos llevar a cabo en nuestras comidas diarias, es hacer una combinación de todos los sabores. Pero si hay alguno que nunca jamás puede faltar, es el sabor dulce. ¿Por qué? Porque el sabor dulce tonifica el bazo y el estómago. Y el bazo y el estómago, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, es el cielo posterior, es de lo que vivimos. Si no comemos, nos morimos, ¿no? Es así de simple. Pues bien, es el gran tonificante del bazo, es el gran tonificante y el que crea el chi digestivo, que es al final pues son los principios que nosotros tomamos y que luego personalizamos y hacen que sea pues, bueno, pues nuestra resistencia y nuestro alimento, al fin y al cabo. Luego tenemos el sabor insípido, que induce la diuresis y está bien para poder tomar para el edema o para la oliguría, ¿vale? Se me ocurre, por ejemplo, algo insípido en la combinación de dos elementos y es una tisana muy buena que en realidad en China se toma muchísimo y que hace que pues, las chicas y los chicos chinos, ¿vale? Pues nunca cojan peso, ¿no? Nunca engorden. Y es de cocer jengibre fresco, unas rodajitas de jengibre fresco, y luego hacerte un té verde, ¿vale? Infundirlo durante un par de minutos o 3 y luego tomarte ese té. Lo que te hace si te lo tomas inmediatamente después de comer es que te va a inducir a esa diuresis, entonces va a metabolizar las grasas mucho más rápidamente y las vas a expulsar vía orina. Eso, si queréis tomar nota, pues lo podéis hacer. Y además sabe bien, porque siempre el sabor del jengibre en cualquiera de las... el sabor del jengibre en la alimentación es algo fantástico, ¿no? Se dice que Confucio siempre llevaba un trozo de jengibre mascándolo, como nosotros ahora llevamos el chicle, o los que coman chicle, o un caramelo. Pues Confucio siempre llevaba un trozo de jengibre mascándolo, ¿no? Y es bueno, ¿por qué? Porque también el jengibre lo que hace es armonizar el estómago. No solamente es bueno para lo que son los pulmones, por su aspecto picante, pero sí por su aspecto tibio, es muy beneficioso para asentar el estómago, por ejemplo, en cuanto a lo que son las náuseas. Si algún día os vais
os vais de, ¿cómo se llama?, de crucero por, yo qué sé, por el Caribe o por el Mediterráneo o por donde sea y os mareáis en el mar, como me pasa a mí, pues tenéis que llevar un trocito de jengibre, ¿vale? Y mascarlo. Y entonces, pues bueno, pues ese mareo como que se palía de alguna manera y se mitiga de alguna manera, ¿vale? Y no pasáis, pues eso, el hecho de marearos constantemente. Yo me mareo porque en principio yo es que soy del centro de la península, con lo cual el mar a mí me pilla muy lejos y cuando me pilla el mar, pues obviamente si monto en un barco a lo mejor lo paso un poquito mal, la verdad. Entonces, bueno, el jengibre, bromas aparte, es muy bueno para este tipo de cosas como remedio, así es que tenedlo en cuenta. Sigo. Luego, otra de las características de las materias y de los alimentos es la relación con meridianos y con la tendencia. La relación con los meridianos se llama también tropismo, que es la propiedad que indica la afinidad de las materias por unos meridianos determinados y sus chanfus relacionados. Más que los meridianos, yo diría que en términos de los alimentos van más bien a los chanfus. Y es verdad que cada uno de los órganos tiene un meridiano, un canal relacionado. Pues el bazo tiene su meridiano, el pulmón tiene su meridiano, el hígado tiene su meridiano, la vesícula biliar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos los meridianos principales. Entonces, la fitoterapia y los alimentos y la alimentación deberían estar también enfocados a eso, al hecho de prescribirlos según su tendencia. Mis abuelos decían, lo que es bueno para el bazo es malo para el espinazo. Es decir, que las comidas son buenas relativamente. ¿Son buenas para qué? Pues para algo. Pero en demasía, es decir, abusar de un alimento, abusar de una materia médica, abusar de una medicina, siempre va a afectar a una esfera de tu cuerpo, a una esfera de tu organismo, y la va a entrar en suficiencia, la puede enfermar, ¿no? Así es que en eso hay que también, por eso en nuestra escuela los estudios de fitoterapia son muy exhaustivos porque es muy necesario conocerlo, conocer este tipo de alcance, ¿no? Y luego, por otro lado, también tenemos la tendencia de las materias que se relacionan con el peso. Entonces hay materias pesadas y hay materias ligeras o livianas, ¿no? Imaginaos una planta, ¿vale? Una planta, desde lo que es la raíz hasta las partes aéreas. Obviamente, lo más pesado de la planta sería la raíz. Y las partes aéreas, sobre todo las flores, es lo más ligero o liviano. De tal manera que a la hora de prescribir también la planta, no es lo mismo, se me ocurre. Algunas partes de la raíz de una planta como la rama o como las hojas. El hinojo, por ejemplo. El hinojo. Me imagino que conocéis el hinojo, ¿no? El hinojo tiene una raíz que es como un bulbo, que además tiene un sabor muy dulce, muy como, tipo así como regaliza. A mí me gusta muchísimo, ¿no? Y es muy bueno y es más pesado y es muy bueno para tratar lo digestivo. Sin embargo, las hojas del hinojo y las ramas del hinojo se utilizan también para aderezar y son mucho más ligeras. Y las semillas son ligeras, pero a la vez son calientes. Es decir, que cada una de las partes de esa planta tienen unas características muy diferenciadas y diferentes entre sí. Vale, vamos hasta aquí. Todo bien. Voy a mirar a ver aquí en el chat por si acaso hay alguna pregunta hasta ahora. Bueno, son muchos saludos, muchos saludos. Dice David Querol, dice, entonces los ancestros que curaban con plantas ya vienen desde Sun Si Miao, incluso de antes, David, ¿vale? Incluso de antes. Lo que ocurre es que, bueno, pues todo Sun Si Miao y todos estos grandes eruditos e investigadores, pues lo que aportaron fue un poquito de orden para que, en cuanto a lo que es la dosificación, en cuanto a lo que es materias que en un momento dado podrían ser contraindicadas, el hecho de tomar unas con otras, porque hay materias.
Por ejemplo, fijaos, por responderte, tenéis aquí el famoso ginseng. Ahora voy a hablar de las 3 grandes hierbas o alimentos, los grandes tesoros chinos. Pues el ginseng, si tú tomas ginseng para tonificar tu debilidad, pero a la vez tomas cebolla en un guiso, ¿vale? O tomas ajo en un guiso, el ginseng no te hace nada, porque el ginseng concentra y tonifica y la cebolla lo que hace es dispersar. Con lo cual, con uno matas el efecto de otro. Entonces, no es que estén contraindicados, pero sí que cuando tú estés tomando ginseng, por un estado de astenia, de cansancio, de lo que sea, pues lo que tienes que hacer es evitar comidas picantes, ¿vale? Porque lo picante va a dispersar. ¿Me comprendéis, verdad? Y esto es también un principio fundamental. Normalmente en un resfriado hay personas que les da que los resfriados o las gripes les da por una grandísima debilidad, ¿no? Y dicen, ay, estoy un poco mal, estoy muy débil, y en vez de dispersar el patógeno que tienen, lo que hacen es tonificarse, es decir, uy, necesito un reconstituyente. Y bueno, y en los supermercados ya al lado de, yo qué sé, al lado de las galletas o de las cookies, pues está ya también el ginseng o está también cualquier otra materia que tal. Entonces se automedica, permitidme esta expresión, se automedica, se lo toma y cuando uno está resfriado está invadido por un factor patógeno. Entonces imaginaos en vuestra casa que viene un huésped al cual queréis echar. ¿Le queréis echar? Vale, pues dar ginseng a un medio donde hay un patógeno externo es como a ese huésped que queréis echar le dais jamón de jabugo y vino de la Mancha, que yo soy de la Mancha, bueno, y vino de la Mancha o vino de Ribera del Duero, o sea, buen vinito, ¿de acuerdo? Para que se vaya. Nunca se va a ir y encima se va a hacer muchísimo más grande. ¿Lo entendéis, verdad? Entonces, muchas veces, aun cuando podríamos aplicar dos posibles principios terapéuticos, primero hay que dispersar y que se vaya lo malo y luego a partir de ahí empezar a construir. Más cositas. Dice, ¿el dulce pertenece al centro, a la Tierra? Sí. ¿Y ayuda a equilibrar la fórmula? Sí. ¿Vehiculiza otras materias? No. ¿Vale? No por norma general, lo que hace es armonizar. Las materias que vehiculizan a otras normalmente suelen estar muy bien diferenciadas. Ahora vamos a ver algún ejemplo de una fórmula tradicional china. Vamos a ver las 3 fórmulas principales y ahora os explico un ejemplo de esto. Las fórmulas chinas son como una orquesta, ¿vale? Todo tiene que estar muy afinado y cada uno tiene que tener su cometido. Ahora os lo explico. Hierba Santa Herbalist. ¿Ese tiene alguna contraindicación? No sé a cuál me decías, a qué planta. No hemos hablado ahora mismo de ninguna planta que pueda tener alguna contraindicación. De momento. Sí, exacto. Sí, Noelia. Sí, ha dicho que hay que hervir el jengibre e infundir un té verde. Se hierve durante 10 minutos, 3, 4 rodajitas de jengibre y luego te haces el té y te lo tomas. ¿Vale? Y con eso se adelgaza, ¿eh? Pero recordad, no solamente con eso, sino con ejercicio y buena alimentación. Sobre todo el ejercicio, ¿eh? No esperéis que solamente un aspecto de la dieta vaya a hacer el trabajo de todo. ¿Qué alimentos serían recomendables para las urticarias recurrentes en un niño de 11 años? Habría que ver, ahí no puedo responderte, habría que ver al niño, habría que estudiarlo. Esto es precisamente no se puede hacer así. Lo que sí es que para la urticaria no le des nada, absolutamente nada picante. Eso está contraindicado porque le vas a mover muchísimo. Si es algo, pues... mucho caldito y mucha sopita y mucha materia dulce, ¿de acuerdo? Como repollo, en la sopa que entre repollo, patata, boniato, zanahoria, calabaza, guisantes y mucha materia de naturaleza dulce, porque lo dulce crea
líquidos y también crea sangre, y cuando la sangre está muy bien nutrida, está muy bien, es una sangre no light, sino es una buena sangre, lo que hace es circular por todos lados, lo nutre y entonces acaban los picores y la urticaria. ¿Vale? Eso como aquí, así a bote pronto, ¿eh? No picante y sí materias dulces. Y con los dulces no digo gominolas, golosinas y azúcares, no, digo materias de naturaleza dulce. Más cositas. No. El jengibre con té verde se recomendaría a una persona que se ha dado un golpe y tiene un morado. No, no, lo del morado pues hay que darle una crema tópica, sea de la que sea. Hay materias, por supuesto, emplastos de materias médicas chinas que lo que hacen es potenciar la circulación de la sangre y digamos, toda esa sangre extravasada, que es la que duele dentro de lo que es el moratón, pues resolverla y que el cuerpo o bien la absorba, o bien también hay técnicas que es con una pequeña sangría donde poder extraer esa sangre estancada. Pero eso lo tiene que hacer siempre un práctico profesional que sepa perfectamente lo que tiene que hacer. Ana Torres dice ¿qué planta o hierba me recomendaría para una persona post-COVID que tiene el sistema nervioso inflamado? Bueno, luego vamos a ver, tengo ahí un par de diapositivas o tres con remedios para COVID y que podrían ser para andar por casa bien, pero te recomiendo que vayas a un práctico, ¿vale? En tanto que te piensas el hecho de poder estudiar esto y poderlo prescribir tú, y ser capaz de poderlo prescribir tú. Vale, voy a seguir. Voy a hablaros de lo que son los grandes tres tesoros de la fitoterapia china, que es el Zhensheng, es un gran adaptógeno, es un tonificante principal del qi, que tiene su afinidad con el pulmón y con el bazo. Si os dais cuenta, pulmón y bazo son los dos grandes órganos, las dos grandes esferas funcionales que metabolizan lo que viene del exterior y metemos en nuestro interior. Casi nada. Es decir, pulmón, lo que respiramos. Y bazo, estómago-bazo, lo que comemos. Si esos dos no funcionan, chimpún, no hay nada, no hay fiesta. ¿De acuerdo? Entonces el ginseng, el Zhensheng, que es el ginseng chino, tiene una gran afinidad por ello. Por eso digamos que lo primero que nos hace es darnos un impulso cuando tomamos ginseng. El ginseng es una planta muy, muy, muy cara. Lo que se comercializa por norma general suele ser el ginseng coreano, que el coreano tonifica principalmente el yang de riñón, que eso puede ser muy bueno pues, para patologías que puedan cursar, crónicas que puedan cursar con frío, también pues, ausencia de líbido, tanto en él como en ella. Se me ocurren unas cuantas, pero bueno, ahí está. El ginseng. Ganoderma lucidum, el linchi, otro gran adaptógeno. Cuando digo adaptógeno es que es una planta que vale para muchos, para muchas patologías, ¿no? También es un gran tónico del chi y de la sangre, sobre todo, y que lo que hace es calmar nuestro espíritu, es decir, calmar el shen, que decimos en medicina china, y así pues, bueno, pues promueve un buen descanso, un sueño profundo, y bueno, un sueño profundo pues hoy por hoy es más importante casi que comer en la sociedad en la que vivimos. Es un hongo y ahora pues en cualquier herbolario se está comercializando, los hay pues bueno de estos ganodermas bio, en japonés lo llaman el reishi, el hongo reishi. Y bueno, es un gran adaptógeno y en estados de estrés yo lo recomendaría pues prácticamente a todo el mundo. Y en problemas de insomnio también, como poder introducirlo. También hay una manera de poder tratar el ganoderma en crudo, que es haciendo un licor, ¿vale? En un litro de vino, pues metes unos 200 gramos de Ganoderma lucidum, lo dejas 15 días en oscuras, ahí macerando con el vino, y luego a partir de esos 15 días, personas, por ejemplo, que puedan tener pues, problemas con el sueño, pues que se pueden tomar un pequeño chupito, y chupito, insisto, en que es chupito, no el hecho de partirte un poco de queso, jamón y echarte un vaso de vino de Lindsay. Esto es una medicina y como tal, pues como un pequeño tapón de estos de frasco de jarabe, te lo tomas todos los días para poder
mejorar tu sueño. Eso como un planteamiento casero, si queréis. Sigo. El Cordyceps, que es el hongo que tonifica el yang de riñón, se ha utilizado muchísimo ante todo, pues para potenciar el factor sexual de la libido, y es, pues bueno, es algo también muy caro y es un gran superalimento, como lo llaman ahora. Y ahí está, eso es otro de los grandes tesoros de las materias chinas. Más cosas que tenemos. Por ejemplo, tenemos aquí el sésamo negro. El sésamo negro es una semilla muy buena que tonifica la sangre. Entonces, el hecho de espolvorear en nuestras ensaladas sésamo negro o tostarlo y comerlo directamente, pues puede hacer que prevengan las canas. Y lo he dicho bien, sí, prevenir las canas. Echarlas para atrás ya me temo que no podemos, y me incluyo, ¿eh? No se puede. Por eso incluirlo, pues cuando, bueno, pues en nuestros 20 y muchos, 30 y algunos, que nuestro factor, nuestra sangre, empieza ya a estar un poquito más en declive, empieza un pequeño declive, no en picado, pero sí empieza un pequeño declive. Entonces, incluir sésamo negro pues está muy bien. También para el sésamo y cualquiera de las semillas está muy bien para personas que puedan tener cierto estreñimiento por sequedad, ¿de acuerdo? Porque tienen mucha afinidad con los intestinos y los lubrifican y así pues es mucho más fácil poder expulsar las heces. Aquí tenemos a nuestra izquierda el astrágalo, ¿vale? El huanchi, una planta que ahora ya hay muchísimos estudios, por ejemplo, los que se están aplicando en medicina oncológica, medicina complementaria oncológica, para poder, digamos, estimular las defensas de la persona que esté recibiendo, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, que siempre inducen muy mucho a lo que es estados de debilidad y entonces pues le mejoran notablemente la calidad de vida. No es que sea un tratamiento en sí, porque nunca va a ser un tratamiento en sí, esto lo tengo que decir en mayúsculas, pero sí puede ayudar bastante a ese aspecto. También estados de post-COVID, por ejemplo, Huan Chi tiene mucha afinidad con el pulmón y siendo el pulmón el gran maestro del chi, pues puede facilitar la mejoría de personas que se estén rehabilitando post-COVID. Aquí tenemos Tang Kuei, que es la raíz de Angélica, que tonifica mucho el aspecto yang de la sangre, es decir, el aspecto de la circulación. Y las madres chinas, cuando hacen calderetas de cordero, que el cordero también es una materia muy caliente en invierno, pues echan raíces de Tang Kuei en cualquier tienda china, por ejemplo en Madrid o donde las haya, tiendas chinas de verdad, no los bazares. Tenéis raíz de Tang Kuei y si lo echáis, pues bueno, veis que en un guiso podéis entrar en calor o echarlo en un cocido. Tiene un sabor muy característico, así es que los que seáis muy exquisitos, tened mucho cuidado con la dosificación, pero tampoco no es desagradable, ¿no? Pero lo que sí hace es que entras en calor rapidísimamente, como que tienes que apagar la estufa, ¿vale? Tiene un poder de mover la sangre muy, muy, muy potente. Este ya le conoceréis a alguno, que es el Lithium barbarum, la famosa valla de Goji, Kouchitsu, que es un gran tónico de la sangre, ¿vale? Hubo un boom de esta valla como un superalimento y a mí me daba un poquito de cosa cuando veía a la gente comerlo tan indiscriminadamente, ¿no? Sobre todo a personas que tenían un poquito de sobrepeso. ¿Por qué? Primero, son muy difíciles de digerir. Entonces, una persona que tenga el metabolismo, digamos, bajo, no puede tomar esto porque lo que va a hacer va a ser simplemente que le va a engordar más. A una persona que tiene el metabolismo bajo le engorda hasta una hoja de lechuga. Y es un concepto que tenemos en la dietoterapia energética desde el punto de vista de la medicina china, que para nosotros no existen los superalimentos. Para nosotros existe lo que es fácil de digerir. Entonces, tú tienes que comer en función de tus capacidades. Si comes fuera de tus capacidades, lo que vas a hacer va a ser estancarte y, sobre todo, acumular.
acumular, que es sinónimo de engordar. Es muy conveniente que las bayas de goji, si las queréis tomar, las podéis tomar en el té, las podéis echar en el té y luego ya, una vez que ya se han macerado un poquito y reblandecidas, pues sí os las podéis comer. También en ensaladas o en yogur, pero siempre remojadas anteriormente, ¿vale? Para darles un poquito más ¿cómo se llama? Darles un poquito más de digestibilidad, si me permitís. Y esta es una materia muy pesada, que es la rehmannia, que ahora voy a hablar brevemente sobre ella. ¿Vale? Que se utiliza para tonificar el yin. Todo lo que implique tonificar yin tiene que ser pesado. Vale, tenemos más cosas aquí, pues fijaos, yo desde que estudio medicina china he sido incapaz de tirar la piel de una mandarina, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene una potencia terapéutica tremenda para la hora de secar la flema, para la hora de asentar bien el estómago, para resolver la tos. Los que tenéis niños pequeños, si echáis una cascarita de mandarina con una cucharadita de miel y le hacéis una infusión, luego se lo dais para que esté dulcecito y se lo tomáis y la tos se le va calmando. No esperéis mucho a que lleve muchos días con tos, sino que cuanto antes mejor, antes se resuelve. También para las flemas y los mocos. Este es el jengibre, que ya hemos hablado mucho de lo que es el jengibre fresco. No debería faltar en ninguna cocina el jengibre fresco por todo lo que aporta. Esto es raíz de regaliz. Yo de pequeño pues siempre comía paloduz, el regaliz, ¿no? Sabíamos en mi barrio dónde ir a buscarlo al campo y pues íbamos siempre con un trozo de paloduz en la boca, ¿vale? Entonces también es un gran tónico del chi y como por sabor dulce también es un gran armónico en muchas fórmulas de fitoterapia que hay en la medicina china. Esta es la flor de crisantemo, no es el crisantemo este famoso de los muertos, del Día de los Muertos que solemos poner en España para los difuntos, en las tumbas. Es un poquito más pequeño, pero lo bueno es que es una flor que resuelve el calor, de tal manera que es muy típico en China tomar una tisana o tomar una infusión de chuhua, de crisantemo, con bayas de goji, ¿vale? Ponemos el dulce contra algo que es también muy ligero. Entonces, lo que hacemos es despejar y también tonificar el yin, que en el verano, con el sudor, estamos perdiendo yin constantemente. Pues eso es una tisana muy buena para el verano. Diréis, ¿tisana? Ah, ¿que bebes té en el verano? Pues sí. Se bebe, pero el sabor le hace que nos refresque. Esta es la famosa hierbabuena o menta, ¿vale? Aquí en Occidente tenemos la menta piperita, mientras que en China y en Oriente tienen la Aplocálicis, que es mucho más potente, es más picante. Si no creéis que la menta es picante, yo os invito a que toméis una rama y os la metáis en la boca. Entonces, pues veréis cómo es refrescante, pero también picante. La menta siempre es picante y tiene mucha afinidad con los ojos, de tal manera que después de comer, si uno está un poquito aturdido, es preferible tomarse una menta poleo, que le va a despejar un poquito los ojos, antes de tomarse un café, ¿de acuerdo? Y luego esta es la flor de la madreselva. Cualquiera que tengáis cerca de vuestra casa madreselvas, muros con madreselvas y tengáis una comunidad china activa cerca de casa, vais a ver siempre a las señoras mayores chinas en mayo, junio, que es cuando suelen florecer las madreselvas, las veis recolectando flor inmadura de madreselva. ¿Qué es la flor inmadura? Esto. ¿Lo veis ahí? Es eso. Eso, si os lo metéis en la boca, es amargo. Si por ejemplo, tomáis una flor y la metéis en la boca, que ya esté abierta, tiene un sabor dulce, pero esto es amargo. ¿Qué es lo amargo? Como hemos visto antes, para resolver el calor. Una fórmula casera que tienen las mamás para tratar el acné de los niños, que el acné no es más que calor tóxico acumulado y estancado en la piel, es cocer durante 15 minutos un buen puñado de hoja de flor inmadura de madreselva, ¿vale? Y lo que hace es, ¡bum!, es empujar el patógeno hacia afuera de la piel, ¿vale? Es muy, muy efectivo.
Y en tiendas chinas ya hay incluso preparados con flor de crisantemo, con flor de madreselva, incluso con menta y también con flor de crisantemo, que hacen, digamos, como una especie de trío bueno a la hora de expulsar ese patógeno. Sigo. Como veis hay muchísimo, ¿verdad? Aquí tenemos la cebolleta. Otra de las cosas, desde que estudio medicina china, jamás tiro las raíces de la cebolleta, las barbas, como las llamo yo. La barba de la cebolleta, no, ¿por qué? Porque cuando llegas, te resfrías, te haces una tisana cociendo un poco de las barbas de la cebolleta y de verdad que es algo, es fantástico. O bien cuezo la cebolleta entera, con lo verde, con todo, pero con las barbas, ¿vale? Tiene un poder picante muy bueno y provoca la diaforesis y provoca lo que es el hecho de poder mejorar sustancialmente del resfriado. Si a esto le sumo a una de mis plantas favoritas y que yo promuevo, yo creo que voy a hacer una asociación de amor al repollo, amor a la col. ¿Por qué? Por lo bueno que es el repollo en todo orden de cosas. Es una planta que es dulce, es una planta que es, por supuesto, de hoja verde, grande, y tiene unos principios activos fantásticos, regula muy bien todo lo que es el intestino, arrastra por toda la cantidad de fibra que tiene y te limpia muy, muy, muy bien, y por su aporte dulce tonifica muchísimo el bazo, con lo cual nos da mucha fuerza de la tierra, y cuando tenemos fuerza de la tierra tenemos fuerza para vivir, suficiente. Así es que, por favor, audiencia, 126 personas, amad el repollo, aprended a amar el repollo. Podéis ver cualquier receta culinaria que podáis tener en la red, en internet, y tomarlo como os dé la gana, ¿eh? Pero tomad repollo, sobre todo ahora, en esta época del año, ¿eh? Es muy, muy importante. El perejil también, otra de las cosas que nunca pueden faltar en una casa, porque tiene una afinidad con el hígado tremenda. Entonces, infusiones de perejil hacen que puedas drenarte el hígado. Fijaos, ahora estamos en la primavera atmosférica, aun cuando todavía falte para el equinoccio de primavera, pero es muy bueno que el hígado nunca esté bloqueado en esta época del año, porque está en hiperfunción. Entonces, el hecho de poner perejil, apio en nuestros guisos, lo que hace es drenar ese calor de hígado, que ese calor al final nos lo puede bloquear y nos puede hacer enfermar, ¿vale? Luego tenemos aquí, pues bueno, los rabanitos, que son picantes, pero picantes frescos, entonces son muy beneficiosos para el cuerpo. Los boniatos, ¿qué os voy a decir de los boniatos? Los boniatos es algo, dentro de todas las dietas estas de longevidad que hay en Japón, en China, y la gente de 110, 115 años que están allí, pues eso, arreglando sus bonsáis, les preguntan qué comen y una de las cosas que comen es boniatos. Así es que no os digo nada. Esto es algo que se entiende, y aparte que están muy buenos. Cualquier puré de boniato, boniato asado, todo está bastante bueno y muy beneficioso. Y muy propicio ahora para esta época del año. Bien, bueno, me estoy extendiendo un poco, así es que voy a pasar muy rápidamente por las siguientes diapositivas, porque esto, bueno, entrar un poco en esto sería entrar muy técnicamente y quizá a lo mejor pues os podáis perder. Aquí tenemos una de las materias médicas, o sea, una de las fórmulas chinas más principales, que es la de tonificante de yin, Liu Wei Dijuan, las 6 materias con Rehmannia, Tijuan es Rehmannia, y aquí es lo que vemos. Aquí tenemos lo que os decía antes, que esto es como una especie de grupo bien avenido. Tenemos una materia que es la emperatriz, que es la que tonifica el yin, pero normalmente si le dejas tonificar el yin lo que te hace es encharcar, entonces te afecta, te puede fastidiar el bazo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues le damos una serie de materias que son secantes, ¿vale? Como la lisma, como la poria, como la peonía, que lo que hacen es bajar y secar un poco todo lo que se pase de tonificar los líquidos y el yin, principalmente esta, pero estas dos materias también. Siguiente, Puchon y Chi, tonificar el centro para subir el Chi. Entonces, para subir el Chi necesitamos materias ascendentes, que era lo que comentaba antes un compañero de aquí de la audiencia. ¿Quién asciende?
Pues aquí el Shengma, la cimicifuga y el Buplerum chinensis, que es el Chaihu. Plantas fantásticas que hacen que todo lo que tenemos aquí, que es tonificante, suba hacia arriba. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay una carencia y una insuficiencia de nuestro sistema digestivo, todo se cae. Tenemos astenia, se nos caen los brazos, se nos caen las piernas, se nos caen los órganos, incluso podemos tener prolapsos. Y digo prolapsos, cito-CL, pues, prolapso de vejiga, prolapso de útero en las mujeres, hemorroides, bueno, una serie de cosas que trata esto directamente. Y aquí, como veis, pues bueno, pues tenemos una serie de tónicos, el regaliz, el ginseng y el astrágalo, del que hemos hablado. Y también el atractiloides, el baichu, que no hay que perdérselo. ¿Vale? Xia Yaosan, pues una de las grandes fórmulas de la fitoterapia china, donde pues bueno, pues, se trata principalmente para problemas de estrés, problemas de bloqueo, ¿vale? Entonces es una fórmula principalmente reguladora. Las otras dos eran tonificantes, esta reguladora. Regula por la acción de Chai Hu, que lo hemos visto antes, ¿no? Que es el Buplerum chinensis. Y lo que hace es desbloquear el hígado para que luego estas dos que tonifican la sangre y estos dos que tonifican el chi y la sangre, circulen libremente por nuestro cuerpo. Entonces, como que la historia es que rompen los bloqueos. Tenemos aquí como hay un bloqueo, pues probablemente es como un debate de estos programas políticos que nadie llega a ningún acuerdo. Pues necesitamos dos grandes moderadores, que son el regaliz y también el jengibre. Y por supuesto la menta para subirlo todo hacia arriba, ¿vale? Que es un gran ascendente. Y aquí no me voy a parar mucho, pero esta es la fórmula principal que se ha dado y que se ha extendido en China para tratar a los pacientes con COVID, ¿vale? Qinfei Pai Tu San, ¿vale? Que es una mezcla de una serie de fórmulas que principalmente es para tratar el calor y la flema en los pulmones y en el sistema digestivo. Aquí están todas las materias con las que cuenta esta fórmula. Es una fórmula, pues la verdad, bastante complicada, porque de por sí también el síndrome del COVID es bastante complicado de tratar, pero lo bueno es que se ha tratado de una forma muy efectiva, ¿vale? Y tiene 21 ingredientes herbales y fijaos, antes de tomar el Qinfei Pai Tu San, 112 casos presentaron temperatura corporal superior a 37,3 y después de tomar la decocción, el 51% de los pacientes volvieron a la temperatura normal y después de tomar el remedio durante 6 días, el 94,6% de las temperaturas de los pacientes volvieron a la normalidad. Y de los 701 casos que se trataron, 214 presentaron síntomas de tos. Después de un día de tomar Qinfei Pai Tu San, el 47% mejoraron, desaparecieron, y después de 6 días al 80%. Es decir, una efectividad tremenda, ¿vale? Una efectividad tremenda. Vale, más cosas. Estos son remedios caseros para el COVID que lo podéis encontrar dentro de lo que es la web del grupo MTC. Y bueno, aquí tenéis pues el procedimiento. Aquí, como veis, la col, jengibre, cáscara de mandarina y cebolleta, cosas que hemos estado hablando ahora, todo mezclado, hervido con agua durante 3 minutos y luego hay que tomarse la sopa. Otra es partir ajos y ponérselo en la mascarilla, por ejemplo, para cuando estás con el caso confirmado, ¿no? Y para cuando hay pacientes con disnea y sibilancias, pues hay que hacer como una especie de emplasto y ponérselo en la planta del pie. En la planta del pie tenemos un punto que es el Yunchuan, que es un punto eminentemente absorbente, ¿no? Y que hay muchos remedios caseros con plantas chinas donde que se aplican directamente a la planta del pie y tiene su efecto. Es un tratamiento tópico. Vale,
Y ahora os voy a dar una serie de consejos para la primavera, así rapiditos. Sabéis que la primavera es elemento madera, que lo que está en hiperfunción es el hígado y la vesícula biliar, que el color más afín es el verde, que el hígado y la vesícula biliar regula los ojos, los tendones y, por supuesto, la sangre, sobre todo el cultivo y la nutrición de la sangre, que el chi se despliega en todas direcciones y que sus emociones positivas son la generosidad y la amabilidad, y que la ausencia de generosidad y de amabilidad conlleva la ira, que es lo que hace que se bloqueen esta esfera funcional del hígado y la vesícula biliar. Entonces, ¿qué consejos os doy? Pues primero, número 1, madrugar, es muy importante, y darse un paseo matinal agradable en la naturaleza, estar un poco en contacto. Si tenéis un parque, bien; si tenéis el campo, mejor. Para evitar bloqueos hay que tener una actitud generosa, amable y estar siempre predispuesto al acuerdo. El enfrentamiento lo que puede hacer es bloquear, y cuando el hígado está en hiperfunción, digamos que tiene más predisposición tanto a lo bueno como a lo malo. Entonces, tendamos a llevarle siempre al buen camino. Entonces, no hay que generar ni aferrarse a los problemas, es decir, tampoco es, si no se llega a ningún acuerdo, pues listo, fuera. Y eso es lo mejor. Hay que hacer más y comer menos. Y es un tiempo ideal para el ayuno. Siempre el ayuno, desde el punto de vista de la medicina china, lo tomamos con pinzas, porque es un ayuno de, por ejemplo, saltarte una cena, ¿de acuerdo? Que eso es el ayuno intermitente, o bien pasar unos días tomando exclusivamente verduras, ¿vale? Pero hay que comer de todo. Pero este es el tiempo ideal para, en un momento dado, poder plantearse algo de ayuno. El ayuno de no comer nada y solo beber es un error. Es un error porque será bueno para algunas cosas, pero para otras muchas, que son mucho más importantes, son malas, como por ejemplo el sistema digestivo. Así es que yo siempre lo desaconsejo, por muy guiado que esté. Por muy guiado que esté. Menos alcohol o nada, porque el alcohol obviamente va contra el hígado. Entonces, pues, aun cuando os haya dicho un remedio para tonificar la sangre, os digo que hay que tomarlo como en pequeños dedales, ¿no? En pequeños chupitos. Comer alimentos dulces y ácidos, pero más bien lo dulce, porque lo dulce tonifica la tierra. Y en los 5 elementos, el hígado controla a la tierra. De tal manera que si nosotros tenemos la tierra débil, es decir, nuestro sistema digestivo débil, el hígado se vuelve abusón. Y de ser un control, de controlar fisiológicamente, se vuelve un control patológico. Y es como que no te muevas, nada, y como que se crece. Pensad en una discusión, ¿no?, entre dos. Si hay una discusión y hay un equilibrio, pues ninguno sube más que otro, ¿de acuerdo? Pero si uno se apoca, el otro puede tener tendencia a subir y abusar de él. Entonces le puede explotar, que se llama. Además es un cuadro muy común en la medicina, en clínica, que es la explotación de la madera de la tierra. Es muy común, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estéis cabreados, lo primero que hay que hacer es no comer, bebéis agua. Como me decía mi madre, ¿te has enfadado, hijo? Digo, sí, pues bebe agua. Así es que esto es algo que también se lo digo a mis propios pacientes. Y también picantes frescos. Hemos hablado de picantes frescos como, por ejemplo, la menta, el perejil, la albahaca, cualquier infusión de hojitas verdes está también muy bien. Y verduras de hoja verde. Ahora está, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, la acelga, el repollo, la coliflor, el brécol, la col lombarda, la alcachofa, por Dios, la alcachofa. Con mayúsculas lo estoy diciendo, mucha alcachofa. Entonces, eso es muy recomendable ahora. Y lo más importante, irse a la cama entre las 9 y las 11. ¿Por qué? Porque a partir de las 11, dentro de lo que es el horario y las fases en nuestra salud, empieza la madera a funcionar, empieza el hígado y la vesícula biliar. Y a estos dos hay que tenerlos siempre sumidos en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque si no, no se nos recupera, no nos restauramos el sueño. Es preferible dormir profundamente a estas horas, a las horas tempranas de la noche, y despertarnos muy temprano,
a trasnochar y acostarnos muy tarde. Luego vamos a estar con el tiempo, ¿vale? Cuando eres joven, pues eres joven y puedes con todo, ¿no? Pero cuando ya no eres tan joven, pues puede pasarte un poco de factura y puede suponer un lastre en tu vitalidad diaria. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla, resuelvo un par de preguntas, a menos que Ruth me diga, ¡para! ¿De acuerdo? Bien, estamos aquí todos. Voy a ir leyendo, que tengo aquí por si acaso hay alguna cosa que pueda estar bien. El chucrut, veo aquí, ¡pum! El chucrut, fenomenal. Chucrut, fantástico, para tomar la col. Tomar como infusión de repollo. Hombre, no, más bien de infusión de repollo, pues te haces un caldo, acaso con un huesecito, con un trozo de carne, jamón, pollo, lo que sea, y le echas repollos. Muy bueno. Mejor caldo o sopa, exacto. Repollo preparado con chucrut, con jengibre, cebolla, zanahoria, pues bueno, madre mía. Señor Biomagneto Puntura Suprema, es un buen sándwich. A ver, ¿podemos acceder a preparados en cápsulas para el Xiaoyasan? Sí, sí. Nos lo ha recomendado, pero nos ha dicho que podemos conseguirlo por nuestra cuenta. Lo vais a poder conseguir, es más, la escuela ahora tiene una marca propia que es WeNature, donde tenemos la fórmula de Xiaoyasan disponible. Vale, dice, ¿recomiendas hacer la limpieza de sales de Epsom? Es que esto daría para mucho. No, es un gran purgante y hay que tener muchísimo cuidado con las sales de Epsom, ¿vale? Muchísimo cuidado. Entonces, aquí no voy a hablar de ello, pero lo desaconsejo, a menos que sea algo prescrito por un profesional. Bueno, no puedo recomendar nada para el ovario poliquístico. Hay muchas cosas y hay fórmulas de fitoterapia. Bien, veo aquí que para los sanitarios en época de COVID, ¿qué recomendaría? Pues comer bien, descansar mucho, muy mucho, pero comer muy, muy bien y poder comer de acuerdo con lo que hemos estado hablando, ¿no? Y ante todo protegerse mucho y tener muchísimo cuidado. La fórmula esta de Chin-Fei Pai Tu San se puede tomar también de forma preventiva. De tal manera que si queréis, pues bueno, pues eso es si la conseguís, pueden tomar los sanitarios perfectamente sin ningún tipo de problema. Y vale. Bien, Eurovision Legends, deja de tomar la ashwagandha. Si te da ansiedad es porque te está pegando un subidón y lo que no necesitas es tonificarte. Lo mismo necesitas lo que es regularte. Entonces, cambia la ashwagandha por el reishi, por ejemplo, si quieres. Así a bote pronto, que tendría que conocerte también para poderte decir algo más preciso. Pues nada, yo por mi parte espero que os haya gustado la charla, espero que haya por lo menos haberos mostrado un poquito de lo que se puede aprender de fitoterapia y de dietoterapia china, que todo lo estudiamos aquí en esta escuela. Principalmente la fitoterapia la estudiamos en el tercer curso y la dietoterapia, bueno, a lo largo de todos los cursos, pero más puntualmente en cuarto. Y nada, para cualquier tipo de duda que ya podáis tener sobre los estudios, pues os dejo a Ruth, que os va a dar un tour por no sé dónde. Y yo me despido, os deseo todo lo mejor, mucha suerte, cuidaos mucho, comed bien y descansad mejor. Adiós. Gracias. Gracias, Javi. Venga, chao. Adiós. Hola, buenas tardes. Javi ya se marcha y me quedo yo y me quedo para resolver las dudas que podáis tener respecto a los estudios, ¿vale? Yo he visto que alguno sí que ha hablado con ellos ya, pero si hay alguien que necesita que le aclare algún tipo de duda, bueno, yo voy a hacer un poco digamos, un esbozo de cómo funcionan nuestros estudios y luego, como estamos en estas épocas de COVID, os pondremos un vídeo para que veáis las instalaciones, ¿vale? Y conozcáis a algunos de los profesores y a algunos de mis compañeros. Bueno, como ya sabréis, nuestros estudios están estructurados en cuatro años, ¿vale? Son teórico-prácticos,
y sirve para asimilar conceptos, ¿vale? Nuestro programa de estudio está elaborado en colaboración con las universidades de Yunnan y de Beijing, ¿vale? En China. Y nuestra escuela es la única escuela española que cumple con los estándares internacionales por el plan de estudio, nuestros años de formación y nuestros profesores y nuestro, digamos, material didáctico. La metodología didáctica es semipresencial o online, ¿vale? Bueno, tenemos dos metodologías de estudio, la semipresencial y la online. Ambas utilizamos la plataforma Moodle para trabajar con ellas, no sé si lo conocéis. Se asimilan todos los conceptos teóricos a través de la plataforma Moodle bajo la supervisión de uno de nuestros profesores siempre. Y los seminarios sirven para asimilar conceptos más prácticos de las asignaturas. Al final de nuestros estudios realizamos un stage opcional en Cuba o China y tenemos, aparte de esos stages de prácticas que son opcionales, nosotros tenemos centros propios para realizar prácticas y centros concertados. Un segundito que me está pitando algo. Vale, es que estoy por si hacéis alguna pregunta. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más que os pueda resolver, que será más fácil que yo os diga aquí todo y quizá tenéis alguna duda más concreta. ¿Hay alguna duda? Lo veo por el chat, ¿eh? A ver, que me va un poco lento. Segundo, tiraré atrás y vuelvo. Un segundo. Ay, que se me ha ido. Un segundito, ¿eh? Es lo que tiene el directo. Vale. Veo que por estándares internacionales, te refieres también a USA, que decir que sería fácil convalidar los estudios en vuestra escuela en California. Me refiero a los estándares internacionales que se aprobaron en el Haya en octubre del 2010 y en CUMIL en abril del 2011. ¿Alguna pregunta más? Bueno, también deciros, que no os lo he comentado antes, por si alguien lo quiere saber, que somos la única escuela que damos doble titulación. Una titulación está emitida por la Universidad Europea del Atlántico y la otra emitida por la Fundación Europea de Medicina Tradicional China. A ver, ¿alguna pregunta más? Espera un poquito. A ver, como he dicho antes, la duración de los 4 años son 4 años académicos, ¿vale? La duración de los cursos. El precio por año académico es de 2.400 euros. Y salida profesional, bueno, te podría explicar Esperanza, bueno, depende de cada alumno al tiempo que le quiera dedicar. Hay gente que le dedica al 100% a trabajar con medicina tradicional china, porque habéis visto a mi compañero Javi, aparte de profesor, trabaja y tiene consulta. Pues compartir consulta con otro terapeuta en un centro. Depende de lo que quieras invertir. Si quieres dedicarte al 100%, te puedes dedicar al 100%, porque la mayoría de nuestros alumnos se dedican a esto. A ver, Victoriano, tenemos sede en México, ¿vale?
Si entras en nuestra página web encontrarás el contacto. Igualmente también lo puedes hacer en cualquiera de nuestros centros de soporte de España, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, como habéis visto, aparte de Javi, ahora más tarde os pasaremos un vídeo con alguno de nuestros profesores, pero tenemos más de 60 profesores, especializados cada uno en una asignatura o en una materia. Como veréis, os pasaremos un vídeo de las instalaciones y de nuestros profesores, algunos de nuestros profesores, y podéis entrar en la página web y mirar sus currículums. Sí, a ver, veo aquí. Tengo una duda con respecto a las próximas prácticas. No sé a qué te refieres, Julián. Si me respondes. Ah, vale, veo que alguno de mis compañeros está contestando que sí, efectivamente quedará grabado el webinar. Pues las prácticas que tiene. Es decir, yo curso ahora segundo, pero... No, Julián, tienes que tener la materia cursada y al menos asimilada, ¿vale? Si estás en segundo no puedes asistir a las de tercero. Sí que podrías asistir a las de segundo, que ya has hecho, o a las de primero. Esto no hay problema repetir. A ver, tengo a Germán. ¿Y cuándo podemos visitaros? Cuando queráis, podéis solicitar cita previa y venir a ver las instalaciones cuando queráis. ¿Alguna pregunta más? Me va un poco lento, ¿eh? ¿Sally? Vale. Yo supongo que Sally preguntas por los requisitos de acceso, ¿no? Los requisitos, para acceder a nuestros estudios no necesitas ningún requisito específico, si te refieres a venir de la rama sanitaria o venir de alguna formación previa. Nosotros enseñamos lo que son los estudios de medicina tradicional china desde cero. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, Sally, ya te he contestado. Me ha llegado el sí de que te referías a los accesos. Un segundo, porque estoy leyendo en el móvil vuestras preguntas y por aquí me veis. ¿Tenéis alguna preguntita más? Bueno, si os esperáis ahora un poquito y veo que no tenéis ninguna pregunta más sobre algún requisito de acceso o alguna cosa de los estudios, ahora os pasaremos un vídeo, ¿vale? Para que podáis ver, los que estáis a la distancia, a nuestros compañeros y nuestras instalaciones. A ver, David, vale, acabas de entrar. Si has cursado alguna asignatura en otro centro de MTC, ¿se convalida? Sí. Debes presentarnos el certificado del otro centro con las horas o la carga lectiva y que están superadas. Con esto podríamos derivarlo al departamento de estudios previos y podríamos hacer las convalidaciones.
Hola, soy Ana Parellada, profesora de diagnóstico de primero en el centro de Barcelona. Y nada, un poco pues lo que yo voy a hacer con vosotros, utilizaremos y aprenderemos las 4 herramientas diagnósticas de la medicina china, que son la observación, la auscultación, la olfacción, la palpación, y aprender sobre todo a preguntar, ¿no? Hacer la entrevista, coger todos esos datos que nos ayudan a hacer un diagnóstico en medicina china. Yo siempre digo que cogemos las piezas del puzzle y hacemos el puzzle. Y pues mi deber, mi labor durante estos años será acompañaros y ayudaros a convertiros en buenos terapeutas, en buenos acupuntores y médicos chinos, y que consigáis pues ayudar a mucha gente. Hola, soy Nuria Rubio Ortega, soy profesora de la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, aquí en Barcelona. Doy la clase de Teoría Básica 1, algún curso también de fin de semana, y doy también el curso de Psicología y MPC. Profesor de Barcelona de Escuela Superior de Medicina Tradicional China. Yo aquí enseño clase Tuina y Trauma. Os enseñaré las maniobras clásicas de Medicina Tradicional China. Hola a todos, soy Mireia Parés y soy profesora de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China y Acupuntura. Doy clases en tercero de materia médica y prescripción. En materia médica lo que hacemos es estudiar las propiedades y las acciones terapéuticas de las materias médicas de forma individualizada, para luego en la asignatura de prescripción ver estas materias combinadas dentro de fórmulas que tratan cuadros concretos. Además, también imparto la asignatura optativa de práctica basada en la evidencia en cuarto, que lo que hacemos es estudiar, aprender a realizar búsquedas bibliográficas y a leer de forma crítica artículos científicos. Os mando un saludo a todos y espero veros en clase. Coordinadora académica internacional y directora del Centro Soporte de Madrid. Desde nuestra escuela llevamos más de 30 años formando profesionales de la medicina china, en España y desde cualquier parte del mundo. Si deseas más información o necesitas asesoramiento académico, no dudes en contactarme. Hola, soy Jonken Mizutani, profesor de la asignatura de diferenciación de síndromes de primero en el centro de Pamplona. Conmigo aprenderéis a llegar al síndrome diferencial mediante toda la información, los signos y síntomas que aprenderéis a recopilar en la asignatura de diagnóstico. Esto es algo fundamental. Una buena diferenciación de síndromes es fundamental para poder ayudar de forma eficaz a cualquier persona. Podréis hacerlo mediante todas las técnicas que vais a ir recopilando a lo largo de estos 4 años de estudio. Así podréis ayudar de la forma más eficaz. Hola, soy Daniel Martínez, profesor del Centro de Soporte de Madrid, de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. Y bueno, quería compartir un poco con vosotros mi experiencia respecto de la medicina tradicional, porque yo trabajo como terapeuta natural desde el año 2003, pero en el año 2008 empecé a colaborar con la Asociación de Fibromialgia de Fuenlabrada. Claro, la fibromialgia es una patología tan compleja, tan enrevesada incluso para la medicina occidental, que los pacientes que venían a consulta me planteaban enormes desafíos. Y sentí la necesidad de aprender un lenguaje que me permitiera entender
lo que esos cuerpos me estaban transmitiendo, porque obviamente cuando pensamos en un síntoma, pensamos en él como parte de un mensaje general que el cuerpo te está mandando para entender, para hacerse entender qué necesita. Para mí la medicina tradicional china supuso eso, fue ese mensaje, ese lenguaje global que me ayudó a entender cómo una patología como por ejemplo la fibromialgia puede llegarse a entender cuando seguimos los postulados de la medicina tradicional china. Por eso, a partir del año 2016, gracias a la experiencia que he ido acumulando en todos estos años, me convertí en profesor de la Escuela de Madrid y ahora, día de hoy, puedo compartir con todos vosotros este conocimiento y esta experiencia que me ha resultado tan útil para ayudar a muchísima gente a encontrarse mucho. Hola, soy José del Centro de Soporte de Valencia y estaré encantado de acompañarte durante estos 4 años. Hola, soy Juanjo Garro, profesor de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China de Valencia y os acompaño en vuestros estudios próximamente. Bueno, yo os animo a todos a que pidáis información sin compromiso en nuestros centros de soporte. Podéis solicitar información directamente en el centro que queráis a través de la web, de nuestra página web, mtc.es, o bien a través del correo general de información, que es info@esmtc.es. Y espero veros pronto por la escuela y que estáis apuntados en nuestros estudios. Buenas tardes a todos y un placer haber hablado con vosotros. Gracias.